Bueno, creo que está grabando ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. La idea de hoy es hablar un poquito de lo que es la disfunción sexual eréctil y el diagnóstico y tratamiento, principalmente el tratamiento médico. Así que, bueno, para empezar, la idea es hablar un poquito de lo que es anatomía y fisiología básica de la erección. Sabemos que el pene está compuesto de 3 cilindros, 2 dorsales, que serían los cuerpos cavernosos, y uno ventral, que es el cuerpo esponjoso. Y el pene estaría recubierto por múltiples capas, iniciando de afuera hacia adentro con lo que es la piel, la fascia superficial, que sería el dartos, una delgada capa de tejido conectivo, la fascia profunda, que es la fascia de Buck, y por último la túnica albuginea. La túnica albuginea a nivel de los cuerpos cavernosos está compuesta por múltiples capas, internas circulares y externas longitudinales, y a nivel de lo que es el cuerpo esponjoso, presenta más que nada las capas internas, que serían circulares. La importancia de este tejido, que es un tejido conectivo, un tejido compuesto por fibras colágenas, que le dan rigidez y soporte al pene durante la erección. Con respecto a la irrigación, también unas palabritas. Son todas ramas que provienen de la arteria ilíaca interna, que a su vez produce la arteria pudenda interna, con sus 3 ramas principales, que es la bulbo-uretral, que lo que haría sería irrigar principalmente el cuerpo esponjoso, la arteria dorsal del pene, que irriga lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo y el glande, y a nivel del cuerpo cavernoso está irrigado por lo que es la arteria cavernosa. A partir de esta, de la arteria cavernosa, saldrían lo que son las arterias helicinas, que lo que hacen es, van a ser las arterias principales que van a estar involucradas en lo que sería el mecanismo vascular de la erección. Con respecto al drenaje venoso, los 3 cuerpos drenan a vénulas subalbugíneas. Estos cuerpos forman plexos subtunicales que van a emerger a través de la túnica albugínea como venas emisarias. Con respecto al cuerpo esponjoso, va a tener un drenaje lo que es la vena uretral y vulvar, que luego va a terminar drenando lo que es la pudenda interna, y dorsalmente va a drenar por las venas circunflejas a la vena dorsal del pene, a la vena dorsal profunda del pene. Con respecto a los cuerpos cavernosos, las 2/3 partes distales van a drenar también a la vena dorsal profunda del pene, que esto se va a continuar con lo que es el plexo periprostático, que es lo que después uno le da el punto del complejo en la milling o en la prostatectomía radical. Y la tercera parte proximal va a drenar lo que es a la vena cavernosa y crural, que también va a terminar en la pudenda interna. Con respecto de la piel y el tejido celular subcutáneo, va a drenar a la vena superficial, que va a terminar en la safena. Habiendo dicho un poquito de lo que es la anatomía vascular, vamos a hablar de lo que es el mecanismo vascular de la erección. Habitualmente la presión del pene durante el estado de flacidez es de 35 milímetros de mercurio, que tiene solamente fines nutricionales. Cuando comienza a relajarse el músculo liso arterial y empieza a aumentar el flujo arterial, lo que es la túnica albugínea se empieza a distender a su máxima capacidad, y esto va a hacer una compresión de los plexos venosos, que se ve acá en la imagen, en la segunda imagen, una constricción de las venas emisarias, y eso va a producir, bueno, lo que sería la veno-oclusión, que va a impedir el retorno venoso. Finalmente, la contracción del músculo isquiocavernoso va a colaborar con lo que serían los fenómenos de erección final. Con respecto a la inervación, tenemos lo que sería un centro autónomo y un centro somático. El centro autónomo principalmente es el plexo hipogástrico inferior o el plexo pélvico, que va a tener ramas tanto simpáticas como parasimpáticas, siendo las ramas simpáticas derivadas a nivel toracolumbar de T12 y L2, y las parasimpáticas a nivel sacra de S2 y S4, que van a ser las parasimpáticas las que van a producir la relajación de los músculos lisos arteriales y la erección consecuente. Y a nivel del centro somático tenemos lo que sería el nervio pudendo, que, referido a lo que es la erección, va a inervar el músculo bulbocavernoso y el músculo isquiocavernoso, que también van a colaborar con la erección. Principalmente el músculo bulbocavernoso lo que va a hacer la relajación del esfínter urinario externo y la contracción del interno para permitir la salida del semen en la eyaculación. El músculo isquiocavernoso, como dijimos antes, bueno, va a colaborar con la erección en su última etapa. Acá hay un grafiquito que se ve el recorrido del plexo hipogástrico inferior, cómo va posterolateral por la próstata, que estas son las banderetas que uno trata de conservar en la prostatectomía radical, y que va a continuar lo que son las arterias cavernosas, para finalizar inervando las arterias helicinas, que, como dijimos, van a ser las responsables de la erección, la parte vascular, digamos. Y acá el nervio pudendo como inerva los músculos que mencionamos previamente. Lo último de fisiología, hablamos un poquito de los neurotransmisores. El óxido nítrico es el transmisor por elección para la erección.
se producen las terminales nerviosas parasimpáticas. Además, también se produce en el endotelio vascular, y lo que va a hacer es activar la guanilina ciclasa, que va a catabolizar la formación de GMP cíclico. Este mismo va a producir la activación de una proteína quinasa específica que va a culminar con el crecimiento de calcio intracelular. Hay otros mecanismos que también influyen en que baje el calcio dentro de la célula, que es el secuestro por el retículo endoplasmático, y además que se cierran los canales de calcio para evitar que ingrese el calcio extracelular, y todo esto va a liberar la cabeza de miosina de lactina, y consecuente la relajación del músculo liso, y bueno, el aumento de llegadas de sanguínea, ¿no? Me parece importante destacar en esta parte el rol de la fosfodiesterasa, que es una enzima que lo que va a hacer catabolizar de lo que es el paso de GMP cíclico a GMP, y consecuente la contracción del músculo liso y el estado de flacidez peniana. Nada, a esta altura van a trabajar los fármacos orales, el tratamiento oral que vamos a hablar más adelante. Habiendo dicho eso, me parece que ya vamos a lo que es la definición, que es la incapacidad constante o recurrente para alcanzar y o mantener una erección suficiente para permitir un desempeño sexual satisfactorio. Está además decir que todo esto va a implicar un impacto psicosexual en la persona, ¿no? Y va a tener una repercusión que también va a ser importante que lo evaluemos llegado el momento. Con respecto a la epidemiología, no encontré registros así muy fidedignos de lo que es Argentina, pero de las guías que leí, la verdad que este estudio del Massachusetts Male Age Study fue el más representativo y el que más se nombra. Feldman y colaboradores realizó un análisis de este estudio, que se incluyeron 1.709 pacientes entre 40 y 70 años, de los cuales 52% de los pacientes refirieron cierto grado de función eréctil, siendo 17% leve, 25% moderado y 10% severa. La incidencia en Estados Unidos entre hombres de 40 y 70 años es de 26 casos cada 1.000 hombres, y estos mismos registros fueron similares, esta estadística, a lo que se registró en Europa y en Brasil. Con respecto a los factores de riesgo, ya bueno, es sabido ampliamente que hay una asociación fuerte en lo que son los factores de riesgo cardiovasculares y la disfunción eréctil. Es más, la disfunción eréctil es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares a futuro, ya que comparten el mismo mecanismo fisiopatológico de lo que sería la disfunción endotelial, digamos, como factor común. Por eso lo que sería la edad, la hipertensión arterial, dislipemia, diabetes y enfermedades cardiovasculares, obesidad y tabaquismo van a ser todos factores de riesgo, tanto lógicamente para eventos cardiovasculares como para la disfunción sexual eréctil. Lo que son las patologías urológicas también van a tener un cierto grado de asociación, por ejemplo, lo que sería una hipospadia, peironí, cirugías uretrales, todo eso también puede interferir con lo que son la erección. Y trastornos psiquiátricos y afecciones sociodemográficas también van a tener un rol que puede influir en la calidad sexual de la persona. Acá hay un esquemita que no es para que lo leamos todo, pero más que nada lo saqué de la guía europea del año pasado, que cómo divide todas las posibles causas y factores que pueden estar implicados en lo que sería la disfunción eréctil, y la separa en lo que es vasculogénica, siendo por ejemplo diabetes, enfermedades cardiovasculares, neurogénica central, como el ACV, periférica, como una cirugía, una PR, por ejemplo, alteraciones lo que serían anatómicas, como dijimos la enfermedad de Peyronie, hormonales, como un hipogonadismo, trastornos serían mixtos, es diabetes, más enfermedades crónicas como hipertensión y síndrome metabólico, inducido por drogas, los antihipertensivos, principalmente los betabloqueantes, antidepresivos, antipsicóticos, tratamiento con antiandrógenos, y algunas drogas recreativas como la marihuana y cocaína también se puede asociar con disfunción eréctil, origen psicógeno y finalmente trauma, que puede ser por un trauma de pene o por un trauma de pelvis. Ya pasando a lo que sería el diagnóstico de la disfunción eréctil, teniendo en cuenta el cuadro que mencionamos recién, la idea es recabar los antecedentes personales y quirúrgicos del paciente, ¿no? Y tratar de organizar en la cabeza qué posible origen puede tener la disfunción eréctil, ya sea orgánica, psicógena o mixta. Esta última, la mixta, va a ser la más común habitualmente. Recabar lo que son las medicaciones que toma, con las que nombramos recién, evaluar lo que es el aspecto psicosocial. Hay que tener en cuenta que todo este proceso, toda esta enfermedad va a tener un componente psicológico sobre la persona que puede ser no solamente un desencadenante, sino también una consecuencia de la disfunción eréctil en sí. Entonces, no siempre va a ser un origen psicógeno, sino que también va a tener repercusiones a nivel de la esfera psicosocial de la persona consecuente a la disfunción eréctil. Después, evaluar bien lo que es motivo de consulta. En esto quise poner
identificar bien que sea disfunción eréctil, porque a veces vienen iniciando, la consulta se inicia con este motivo, pero en realidad se trata más de una alteración en lo que es la eyaculación, por ejemplo, eyaculación precoz o retardada, falta de deseo, una disminución de la libido o anorgasmia, y realizar una evaluación, una anamnesis bien de lo que sería el historial sexual de la persona, teniendo en cuenta lo que es el tiempo de evolución, hace cuánto viene con el problema qué es la severidad, ¿sí? Leve, moderada, grave, y si le permite o no penetrar. Parejas, si tuviese múltiples parejas, evaluar si le pasa con todas las parejas o con una en particular. Si tiene erecciones matutinas o no, como para evaluar si hay un componente psicógeno en todo esto o no. Lo mismo también con lo que sería la masturbación, si le pasa cuando se masturba o no, como para también tratar de englobarlo si tiene un componente psicógeno o no. Acá, bueno, este cuadro ya es conocido por todos, el International Index of Erectile Function. Hay muchos cuestionarios que se utilizan para tratar de objetivar esto, la disfunción eréctil de la persona. Este es el más conocido. La idea es evaluar todas las esferas sexuales, o sea, eyaculación, el orgasmo, la libido, la erección en sí, y tratar de objetivar el grado de disfunción eréctil que tienen, severo, moderado, leve o sin disfunción, como para tener un parámetro objetivo y que también se puede comparar posterior a realizado el tratamiento si tiene una mejora o no. Con respecto a examen físico, desde ya que es importante realizar un examen físico completo, teniendo en cuenta el aparato, lo que sería la parte endocrinológica, neurológica, vascular, genital. Lo que no puede faltar, y me pareció que como urólogo era algo que teníamos que hacer siempre en la consulta, es por lo menos tratar de identificar la tensión arterial habitual de la persona, índice de masa corporal y circunferencia abdominal, como para tener en cuenta estos factores de riesgo que mencionamos previamente. Un examen físico genital bien detallado, tratando de identificar placas fibróticas en el pene que nos hablen de Peyronie, lesiones o alteraciones locales, por ejemplo una hipospadia, ¿sí? Caracteres sexuales secundarios, distribución de beso púbico, masa muscular, masa grasa, como para tratar de ver si no puede estar alterado, asociado con un hipogonadismo, al igual que lo que sería el volumen testicular. Lo que es análisis de laboratorio, una rutina nunca viene mal, un hemograma completo, evaluar la glucemia. Si esta estuviese alterada, estaría bueno pedir también una hemoglobina glicosilada, como para ver el patrón glucémicos previos, un perfil lipídico, todo esto también recalcando lo que dijimos previamente de los factores de riesgo cardiovasculares. Y si uno cree que podría estar alterada la libido, que sospecha de un trastorno en la secreción de testosterona en el eje hipotálico hipofisario gonadal, se debe pedir una testosterona total matutina. Es importante pedirlo a la mañana porque los niveles de testosterona tienen un pico a la mañana que luego van decreciendo a lo largo del día. Si esta llega a dar baja, lo importante es repetir la testosterona porque hasta un 30% de los pacientes tienen resultados normales en la segunda toma, por eso no hay que quedarse siempre con una primera toma. Y es importante evaluar lo que sería la testosterona libre o biodisponible. La testosterona libre es lo que nos habla principalmente de cómo está el estado androgénico de la persona, es la testosterona activa y la que más impacta, digamos, en la calidad sexual de la persona. Y la biodisponible es la libre sumada a la albúmina. La testosterona unida a la albúmina tiene una unión muy débil, lo cual también podría colaborar también con la parte de la testosterona activa. Me parece importante acá nombrar lo que serían las globulinas fijadoras de hormonas sexuales. Estas, secuestrarían la testosterona y disminuyen su acción. Es normal que a medida que el hombre crece, estas globulinas aumentan en suero, al mismo tiempo que la testosterona libre disminuye. Por eso también tiene un componente lógico la disminución de la calidad sexual de la persona a lo largo de los años, ¿no? A medida que va creciendo. Después es importante evaluar el eje hormonal, lo que es la prolactina. La prolactina tiene un feedback negativo sobre la hormona liberadora de gonadotrofinas. Por eso, si hubiese niveles de prolactina altos, siempre es bueno eventualmente derivarlo al endocrinólogo y también evaluar lo que sería una resonancia de hipófisis o de base de cráneo como para evaluar la posible presencia de un hiperprolactinoma. O, tener en cuenta que ciertas medicaciones como los antipsicóticos también pueden producir aumento en los niveles de prolactina. Con respecto a lo que es la FSH y LH, es importante como para medir el eje gonadal, hipofisario gonadal.
para ver a qué altura podría haber un déficit en la función, ¿sí? Si el FSH y el LH estuviesen bajas, también puede ser por problemas a nivel hipofisiario. En cambio, si estuviesen altas, bueno, como vimos en clases previas, puede ser que la testosterona sea un problema más a nivel testicular. Acá les dejo un cuadrito de la guía europea que habla, o sea, resume más o menos lo que dijimos hasta recién, de evaluar la parte de lo que sería el historial médico y psicosexual, examen físico y los exámenes de laboratorio principales, como dijimos la testosterona, y todo lo que implica análisis de factores de riesgo cardiovasculares que pueda tener. Con respecto a los estudios complementarios, bueno, hay una gran variedad de estudios complementarios que evalúan la parte vascular del paciente y la parte neurofisiológica. La realidad es que todos los estudios tienen un nivel de recomendación más bien bajo y que a veces no son necesarios para llegar a un diagnóstico oportuno y preciso. De igual manera, me pareció importante nombrar principalmente estos, que son los que tienen un mayor grado de recomendación y que nosotros vemos que utilizamos en nuestra práctica diaria y que bueno, puede influir mucho en el tratamiento, que son la prueba de tumescencia y rigidez nocturna, el Regiscan, el test de drogas vasoactivas, el ecodoppler de pene, la cavernosometría y cavernosografía y la angiografía de pene. Con respecto al Regiscan, acá tenemos una foto de lo que sería el aparato. La idea de esto es evaluar la base somática del paciente sin interferencias psicógenas, tratar de objetivar si la disfunción eréctil, tiene un componente psicógeno o no. Y la idea es que el paciente se coloque esas arandelas, una en lo que sería en el extremo distal del pene y otro más bien en la base, y que sense durante 2 o 3 noches la cantidad de episodios que tiene de erección, la rigidez y la duración. La idea de hacerlo varias noches es justamente como para tener una idea más fidedigna y más verdadera de si tiene un origen psicógeno o no la disfunción eréctil esta. Y la ideal, o sea, el valor de referencia que uno tendría que tener es entre 4 y 5 episodios que duran en promedio 30 minutos. Con respecto a lo que es el test de drogas vasoactivas, este sigue siendo un estudio de primera línea, digamos, si uno tuviese que pedir alguno. La idea es evaluar el estado vascular local, sorteando lo que sería la parte neurológica y endocrinológica. Nada, ya sabemos, la idea es que de inyectar la droga vasoactiva lateral en el cuerpo cavernoso, entre más en la base va a convenir porque hay menos riesgo de lesionar estructuras vasculares que están en el dorso y la uretra que están en la parte ventral. Y bueno, la acción de esta droga va a tener alrededor de una acción entre 5 y 10 minutos. Es opcional o no el estímulo audiovisual o genital. Y bueno, vienen varios preparados, el alprastodil, Bimix, Trimix. El alprastodil es prostaglandina solo, Bimix es papaverina más fentolamina, y el Trimix incluye los tres, papaverina, fentolamina y prostaglandina. La prostaglandina lo que hacen va a tener un efecto sobre la producción de AMP cíclico, así que va a colaborar con la vasodilatación. La papaverina es un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿sí? Que también va a colaborar como para que se perpetúe el calcio, que haya poco calcio intracelular, y la fentolamina es un bloqueante adrenérgico. Pasamos al ecodoppler de pene, que me parece que es un estudio que se solicita, o vemos que se solicita, vemos que nosotros colaboramos haciendo la parte de la droga vasoactiva, pero no tenemos mucha implicancia y mucho entendimiento bien de cómo se lee. Habitualmente se hace con drogas vasoactivas. Lo que busca este estudio es medir el flujo tanto sistólico como diastólico, los diámetros vasculares y cualquier alteración anatómica que pueda llegar a tener el pene en sí. La idea es hacer una medición basal con el pene en flacidez y después de la inyección de drogas vasoactivas ir haciendo ecografías cada 5 minutos hasta alrededor de 20-25 minutos. Con este cuadrito lo que quiero mostrar principalmente es que cuando comienza la fase de la erección, tanto la onda sistólica, que sería esta, como la onda diastólica, ambas aumentan de tamaño. A medida que va aumentando la presión adentro del cavernoso, la onda diastólica, puede bajar hasta 0, y la onda sistólica se hace más aguda. Esto quiere decir que la presión del cavernoso supera la presión sistémica y por ende hay una disminución de llegada de sangre porque ya se llenó, por así decirlo, ambos cuerpos cavernosos. Cuando llegamos a este punto de tumescencia de erección final, en que la onda diastólica se hace casi negativa y la sistólica se hace bien aguda, es cuando la gente de imágenes llega a estos 3 valores que nosotros nos sirven para llegar a determinados diagnósticos, que es el pico de velocidad sistólica. El pico de velocidad sistólica tiene que ser mayor a 30 centímetros por segundo, y lo que busca esto es la llegada de sangre, digamos, la parte arterial, digamos. Es la cantidad de sangre que tendría que llegar al pene para mantener una erección acorde.
Esto se vería disminuido, por ejemplo, si hubiese alguna placa ateromatosa en las arterias o alguna estenosis, ¿sí? Lo que es la velocidad diastólica final, esto habla más que nada del retorno venoso, sí tiene que ser menos de 3 centímetros por segundo. Si hubiese algún trastorno venoclusivo, saldría más cantidad de sangre de la que tendría que salir, por eso podría tener alteraciones en la erección. Entonces la idea de la velocidad diastólica final es que sea siempre menor a 3 centímetros por segundo, y el índice de resistencia tiene que ser de 0,8, porque también si hubiese un trastorno venoclusivo o una fuga venosa, el índice de resistencia se vería disminuido también. Pasando a la cavernosometría y la cavernosografía, estos ya son estudios de tercera línea, se piden en pacientes más bien jóvenes que sospecha alguna fuga vasculogénica, algún trastorno de una fuga venosa, con antecedentes de trauma perineal o pélvico, y que se piensa en que que la idea es hacer una cirugía vascular, ¿sí? De una revascularización. Este estudio se basa en la colocación de dos agujas, una de infusión y una de monitoreo, y en la aguja de infusión se van a instilar 10 mililitros por segundo de solución fisiológica. Esto tendría que alcanzar hasta 100 milímetros de mercurio, que es la presión que dijimos que era la presión estándar durante la erección. Cuando se cesa la infusión de solución fisiológica, la idea es que en los próximos 30 segundos no caiga menos de 50 milímetros de mercurio la presión dentro del cuerpo cavernoso. Si, por ejemplo, no se pudiese mantener los 100 milímetros de mercurio pese a la continua infusión de solución fisiológica, o cuando se cesa la infusión cae más de 50 milímetros de mercurio la presión de dentro del cavernoso, estaría hablando que hay una fuga venosa o un trastorno venoclusivo, ¿sí? Y con respecto a lo que es la cavernosografía, es un estudio que se hace en el mismo momento en que también por una de las agujas se coloca contraste, y habitualmente lo que se tendría que ver radiopaco es solamente el pene. En esta imagen se ve como hay una fuga venosa clara y hay una fuga de contraste. Y por último, lo que es la angiografía de pene, también es un estudio de tercera línea, que, bueno, las indicaciones son similares a la anterior, que se solicita lo que serían pacientes jóvenes con trauma pélvico perineal y que se piensa en una cirugía de revascularización. Ya hablar un poquito más de la angiografía, me parece que conocemos más de qué se trata el estudio en sí, ¿no? Pasando a lo que es el tratamiento médico, la idea es realizar una terapia personalizada para cada paciente, es decir, consensuarlo con el paciente teniendo en cuenta y evaluando las expectativas que tiene, ¿no? Y siempre ir desde tratamientos que tengan baja invasividad a los que tienen mayor, ¿sí? Hacer un tratamiento escalonado, teniendo en cuenta también la tolerancia que tiene cada paciente a cada tratamiento y la efectividad que presentan estas terapéuticas. Acá hice una lista, digamos, de los diferentes abordajes que uno puede tener para la disfunción eréctil, todo hablando de tratamiento médico. Principalmente lo que es cambios en el estilo de vida, abordaje psicosexual, tratamiento hormonal, tratamiento oral, intracavernoso, dispositivos de vacío y otros tratamientos, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito más. Con respecto a lo que es estilo de vida, esta es una revisión sistemática en el cual se incluyeron 6 trabajos que evaluaban los pacientes cómo mejoraban en el IEF posterior a modificaciones en los estilos de vida y tratamiento de factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Sea tratamiento médico de la hipertensión o de la diabetes, ¿sí? Todos los estudios llegaron a la misma conclusión, y acá se ve el resultado de que los cambios en los estilos de vida y el tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares presentarían una mejoría en el desempeño sexual y en la erección de los pacientes. Entonces esto revela la importancia de, como escalón inicial del tratamiento, iniciar haciendo modificaciones en los estilos de vida de los pacientes, ¿sí? Más si tuviesen factores de riesgo. Con respecto a la esfera psicosexual, ya hablamos un poquito, pero lo ideal sería que todos los pacientes, ya que probablemente tengan consecuencias psicosexuales, la disfunción eréctil, sería ideal que todos los pacientes sean evaluados por un sexólogo. La realidad es que a veces esto es complicado, entonces me parece que lo más importante es que aquellos pacientes que uno considera que tienen un origen psicógeno muy fuerte, sean derivados para que los evalúe el sexólogo para darle una mirada un poquito más integral de la disfunción eréctil. Con respecto al tratamiento hormonal, desde ya que es importante llegar al diagnóstico, así que primordialmente hay que evaluar la testosterona previa a iniciar el tratamiento hormonal y posterior durante el tratamiento hormonal. A veces no hay tantos cambios en la testosterona sérica posterior a iniciado el tratamiento, pero de igual manera a veces ya se ve una mejoría clínica importante en el paciente refiere mejoría clínica, y esto puede estar
presente sin estar alterada, sin haber aumentado los niveles de testosterona sérica. Por eso, nada, la realidad que a veces no sería tan fidedigno de testosterona, pero si uno ve una mejoría clínica del paciente, ya podría decir que el tratamiento está produciendo ciertos resultados. Si después de 3 semanas no hay mejoría después de instaurar el tratamiento, uno debería pensar en otras causas y cambiar la modalidad terapéutica. Con respecto a los efectos adversos, bueno, acá se describen la policitemia, el ACV, apnea de sueño, ginecomastia, acné, aumento de riesgo de cáncer de próstata y síntomas del tracto urinario inferior. La realidad que ACV, todo lo que serían eventos cardiovasculares, está medio... está en revisión porque no hay resultados concluyentes, pero sí los otros ya está demostrado que hay mucha asociación en lo que es la policitemia, la apnea, la ginecomastia, y de ella el cáncer de próstata y los síntomas del tracto urinario inferior con la toma de testosterona. Con respecto al seguimiento, lo ideal es hacerlo primero a los 3 meses, después a los 6 meses y posterior anual, y tener en cuenta en cada encuentro, en lo posible, realizar un análisis de sangre, ¿no? Teniendo en cuenta un hemograma, un perfil lipídico, un hepatograma, porque la testosterona tiene cierta hepatotoxicidad, que hay que tener en cuenta, y desde ya el PSA y el tacto rectal también es importante, ya que, bueno, como dijimos, tiene este riesgo aumentado de cáncer de próstata. Con respecto a la posología del tratamiento hormonal, tenemos intramusculares, son ésteres de testosterona que vienen varios, el cipionato, el enantoato, y el que más utilizamos nosotros es el que está marcado con negrita, el endecanoato, que se inyectan 1000 miligramos cada 12 semanas. Al principio hay un aumento suprafisiológico de lo que sería la testosterona, pero luego va a caer paulatinamente hasta valores normales, hasta finalizar las 12 semanas. Después hay tratamientos transdérmicos, el gel, el androlone, se aplica 50 miligramos por día a la mañana, justamente para tener el pico de testosterona matutina fisiológica. Este es el ideal para iniciar los tratamientos, porque uno, si ve que presenta muchos efectos adversos o no tiene buenos resultados, bueno, lo puede suspender de manera inmediata y no está el paciente sometido a 12 semanas de tratamiento con testosterona, ¿no? Después existen parches, que están escrotales y no escrotales, la verdad que estos en Argentina no están disponibles. Otros, como tratamientos orales, estos tienen mucha hepatotoxicidad, así que tampoco se utilizan. Tabletas bucales autoadhesivas, que esto a los pacientes les resulta muy incómodo porque se tienen que aplicar 2 veces por día, entonces tampoco son muy utilizados. Y por último los pellets, que son dispositivos intradérmicos de liberación prolongada de testosterona, que tampoco hay acá en Argentina, así que, pero bueno, para que conozcan que existe más que nada. Pasamos al tratamiento médico, a la parte de los tratamientos orales. Acá en Argentina hay múltiples drogas. Acá en Argentina tenemos lo que es el sildenafil, el tadalafilo y el vardenafil, en sus diferentes posologías, que puse ahí cuántos miligramos. Se han descrito hasta 11 fosfodiesterasas distintas, y todos los efectos adversos que se presentan generalmente son por interacción cruzada de cualquiera de estas drogas con alguna fosfodiesterasa que no sea la 5. Por ejemplo, la visión borrosa se produce por un efecto cruzado de la fosfodiesterasa en la fosfodiesterasa 6. Estudios comparativos mostraron que todas estas drogas tienen buena eficacia y tolerancia, ¿sí? En general, nada, los pacientes lo toleran bien y tienen buenos resultados. La idea es tomar la medicación 60 minutos previo al estímulo. Es importante que siempre haya un estímulo sexual para que llegue a efecto, porque lo único que hace estas drogas son inhibir la fosfodiesterasa, pero de igual manera el óxido nítrico es necesario para la erección, y eso se produce con el estímulo, ¿sí? Y tienen todas, en mayor o menor medida, interacciones alimentarias, ¿sí? Entonces es importante que el paciente cumpla por lo menos 60 minutos de ayuno previo a la ingesta de medicación. Acá hay un cuadro comparativo entre estas tres drogas que dijimos. Ahí vemos que la vida media del sildenafil y el vardenafil es de 5 horas, mientras que la del tadalafilo es de 17, y con una ventana terapéutica hasta 36. Por eso, nada, se han propuesto esquemas como de mantenimiento para aquellos pacientes que no quieren relaciones sexuales tan regladas, que el paciente toma 5 miligramos por día, ¿sí? Con respecto a la interacción de comida-grasa, vemos que ambos tienen interacción y el tadalafilo tiene menos. Por estos dos motivos, generalmente es el tratamiento de elección de la mayoría de los pacientes. Con respecto a los efectos adversos, todos producen cierta cefalea, cierto rubor, pero se destaca la lumbalgia principalmente en el tadalafilo, que algunos pacientes refieren a una lumbalgia muy fuerte, por lo que los lleva a discontinuar el tratamiento, y todos están contraindicados con los nitritos, ¿sí? Nitrato de isosorbide o nitroglicemia sublingual.
una cosa que se puede hacer es asociar ambas drogas, ¿sí?, con un tratamiento de mantenimiento de tadalafilo de 5 miligramos por día, más sildenafil, que es el que más se utiliza, previo a la relación sexual, ¿sí? Y es importante, antes de pasar a otro escalón de terapéutico, evaluar bien si el paciente está tomando bien la medicación, porque es el principal motivo por el cual fracasa este tipo de terapéutica. Entonces hay que tener en cuenta si el paciente lo toma bien alejado de las comidas, si cumple el periodo de latencia entre que lo toma y que tiene el encuentro sexual, si hay buen estímulo sexual, ¿sí?, si lo tomó varias veces, porque capaz con una vez que lo tome no tiene un resultado y no es motivo para discontinuarlo, ¿no? Pasando al próximo escalón, bueno, ya hablamos un poquito de lo que son las drogas vasoactivas intracavernosas. Tenemos los compuestos que ya nombramos, el que más utilizamos en el hospital es el Trimix, que tiene 25 microgramos de prostaglandina, 75 miligramos de papaverina y 2,5 miligramos de fentolamina. Lo importante de esta droga es titularla, arrancar con dosis bajas de 0,3 centímetros cúbicos y ir aumentando paulatinamente, y ir viendo, digamos, depende de cada paciente, la dosis que necesite. Y esto principalmente es para evitar lo que sería el priapismo, que es el principal efecto adverso, que es una erección prolongada más allá de las 3 horas. La bibliografía dice 5, pero es más recomendable decirlo cada 3, como para alarmar, tener más, que el paciente esté más pendiente, digamos, de esta posibilidad. Y obviamente en consultorio siempre aclararle que puede existir este efecto adverso y las consecuencias que puede tener, por eso la importancia de que recurra a la guardia, ¿no? La idea de las drogas vasoactivas es que la bibliografía dice que lo ideal es aplicarse 2 veces por semana, porque va a tener, cada vez que uno se aplica, va a tener microlesiones en el cuerpo cavernoso que va a llevar a que se produzca un tejido cicatrizal y la fibrosis consecuente, y por esto después a futuro podría llegar a tener problemas en la erección. Pasamos a los tratamientos de vacío. Tenemos el Vacum, es un dispositivo que hace presión negativa, que llega hasta los 100 milímetros de mercurio, que dijimos que era lo necesario habitual para la erección, produce congestión vascular y finalmente un anillo constrictivo evita el retorno venoso, ¿sí? Con esto el paciente puede tener hasta 30 minutos de relación sexual, más tampoco se recomienda porque nada, tampoco es conveniente tener tanto tiempo de congestión vascular dentro del pene. Y la realidad es que los estudios que están publicados mostraron una buena tasa de éxito, hasta un 90 he leído, pero bueno, la realidad es que muchos pacientes también refieren disconfort por la forma en que se aplica este dispositivo y que también produce cierto molestia y dolor local por el anillo constrictivo. Con respecto a estos otros tratamientos, transuretral y tópico, ambos son con prostaglandinas, ¿sí? El transuretral, hay posologías de 200 a 1000 microgramos, y el alprastodil tópico es 0,3% que se coloca en el meaturetral. La realidad es que estos tienen poca ventana terapéutica, porque la realidad es que las drogas vasoactivas intracavernosas tienen el mismo mecanismo de acción y tienen mucho mejores resultados, así que tampoco son muy utilizados, pero existen. Y bueno, los efectos adversos son dolor local, uretrorragia, infecciones urinarias consecuente a la forma en que se aplica, e hipotensión arterial. Finalmente, me parece importante hablar un poco de esto que está bastante en auge, que son las ondas de choque, Low Intensity Shockwave Therapy. La idea de este tratamiento con ondas de choque es para disfunciones eréctiles de origen vasculogénico. Teóricamente lo que produciría esto sería una neoangiogénesis, una reparación del tejido cuerpo cavernoso y la nueva formación de nervios que colaborarían en la erección. La realidad es que todos estos procesos están todavía en estudio y no hay resultados concluyentes, pero se creería que ese sería el mecanismo de acción. Y bueno, acá hay una revisión sistemática del año pasado en que se incluyeron 10 estudios que lo que hicieron fue comparar pacientes a los que se utilizó ondas de choque versus un grupo control, y todos mostraron mejoría en la calidad de las erecciones medidos por el IEF. ¿Sí? Acá se ve que la gran mayoría, o sea, todos los estudios mostraron un efecto beneficioso. Lamentablemente todos estos estudios no tienen más de un año de seguimiento y no está protocolizado uno respecto a otro. Lo que quiero decir es que había distintas cantidades de sesiones, distinta intensidad en lo que serían las ondas de choque, por eso no tienen un camino uniforme, y claramente se necesitan estudios más protocolizados y de mayor seguimiento como para tener resultados un poquito más concluyentes, pero de todas formas, acá en la guía europea del 2019 ya lo incorporó en su protocolo de tratamiento como disfunción eréctil de origen vasculogénico.
Y bueno, también acá les dejo este cuadrito que resume la segunda parte de lo que hablamos, de cómo serían los tratamientos, de cambio en el estilo de vida, las diferentes opciones terapéuticas que tiene, incluido las ondas de choque, y bueno, el seguimiento que tendría que tener cada paciente. Para terminar, nada, quería recalcar más que nada que la disfunción eréctil es una patología que tiene múltiples citopatiogenias, es decir, si uno tiene en cuenta el cuadro que vimos antes, hay muchas causas que pueden que pueden producir disfunción eréctil. Es el desafío del urólogo tratar de encuadrarlas en si es de origen psicógeno, orgánico, y tratar de realizar un tratamiento oportuno y bien dirigido, y no darle tratamiento oral a todo el mundo. Hay diversos estudios diagnósticos que se crearon, digamos, para el abordaje de la disfunción eréctil. En realidad que todos tienen bajo nivel de evidencia, pero hay ciertos estudios que nos podrían ser oportunos, digamos, para ciertos diagnósticos, y que sería importante pedirlos si va a cambiar la conducta terapéutica de uno. De todas formas, con un análisis de laboratorio, un examen físico y una anamnesis, habitualmente se puede abordar y diagnosticar la gran mayoría de las disfunciones eréctiles. Y por último, lo que es la importancia del tratamiento médico dirigido, yendo desde intervenciones de menor invasividad a mayor, la importancia de la modificación de los estilos de vida, ¿sí?, como una medida no invasiva para nada, sin medicación, y que puede tener efectos muy beneficiosos en los pacientes con disfunción eréctil, y la importancia de consensuar el tratamiento con los pacientes, ver bien qué expectativas tienen y cuál es la forma de administración que ellos prefieren, como para poder elegir el tratamiento indicado para cada uno. Muchas gracias. Sería